Dios mediante voy a estar cambiando de domicilio, voy a estar radicándome ahora en Estados Unidos. Allá ya me está esperando mi esposa, entonces pues por eso se dio el cambio, pero como les decía mi hermana también es solamente por hoy. Muy bien, hermanitos, vamos a empezar entonces en esta mañana. Recuerden que los que puedan y tengan la facilidad de encender sus cámaras sería muy interesante para poder verles también. Y sobre todo cuando vayan a participar con alguna pregunta o algún comentario o algo. Muy bien, hoy si ustedes miran el sílabo, si le dan un vistazo al sílabo, hace 8 días hablamos sobre la óptica bíblica y el análisis de contextos de los jóvenes y de los adolescentes, si ustedes recuerdan. Digamos, para tener un parámetro muy importante bíblicamente de cuál es el contexto y cuál es la óptica bíblica sobre ese contexto en el que viven o están hoy nuestros jóvenes y adolescentes. Acuérdense que yo les mencioné que pues es necesario conocer, tener en cuenta, saber cuál es el contexto en el que nuestros jóvenes y adolescentes hoy están. Y hace 8 días creo que los puntos, 6 puntos que les expliqué, fueron muy claros referentes a que la misma Biblia nos da ese contexto, ¿no? Em, Hablamos un poco de cada uno de esos contextos a la luz de la escritura, si ustedes recuerdan. Y también hablamos, yo les hablé un poquito acerca de un ejemplo de los jóvenes, 4 jóvenes en la escritura, recuerdan, hablamos de Caín, de Cam, de Saúl, de Sansón, 4 jóvenes en la escritura, cómo en medio del contexto en que ellos vivieron, cómo tuvieron eso, ellos su desarrollo de vida, ¿no? Obviamente no fueron ejemplos, digamos, los mejores ejemplos que ellos tuvieron, que dan, pero la escritura también nos muestra eso para aprender, como líderes, como pastores, como padres, para ver que la Biblia pues habla de personas de carne y hueso como nosotros, como nuestros jóvenes y adolescentes que están en medio de luchas, de dificultades, de contextos difíciles. Eh, y digamos que eso nos sirve de luz para poder ministrar o trabajar hoy con ellos. Vamos a continuar entonces. Hoy, después de que termine de mostrarles una diapositiva que faltó de hace 8 días, hoy trataremos de cubrir ya lo que es los niveles de conocimiento bíblico que debe tener el consejero, el líder de jóvenes, de adolescentes y los mismos padres también, ¿no? Como los niveles de conocimiento bíblico para poder emitir o trabajar un ministerio de consejería con el joven y con el adolescente, ¿verdad? Entonces, déjenme les muestro la última diapositiva porque obviamente, aunque hay ejemplos difíciles y digamos complejos en la escritura de los jóvenes que no lograron, digamos, marcar la diferencia en su contexto, hay 2 jóvenes en la escritura que sí nos muestran, vamos a plantearlo así, que sí es posible vivir como jóvenes y adolescentes en medio de un contexto difícil, marcando la diferencia. Yo creo que hacia allá debe estar enfocado todo trabajo de consejería, todo trabajo pastoral, todo trabajo espiritual que usted desarrolle con sus jóvenes y con adolescentes, en darles luz sobre aquellos que cometieron errores, tuvieron pecados y se quedaron ahí. Pero también en este caso, como logró hacerlo con la ayuda del señor José y Daniel, que fueron 2 jóvenes, ahora vamos a resumir un poco esa la historia de cada uno, que lograron vivir, ¿no es cierto?, en medio de un contexto complejo, difícil, pero marcaron la diferencia. Cuando ustedes ven Génesis capítulo 37, que eso, digamos, lo tocamos un poquito la clase pasada. Génesis capítulo 37 nos deja ver toda la historia de ahí para adelante, del 37 hacia adelante ya, digamos que cierra el libro de Génesis, la historia de José. Como José dice que tenía 17 años, él empezó, la historia de José empieza narrándose desde que él era un adolescente. 17 años, des en cuenta ustedes. ¿Cómo empezó él a tener conflictos con su familia? ¿Cómo empezó él a tener conflictos con sus hermanos? Ustedes saben la historia que lo más duro que atravesó José fue que fue vendido por sus propios hermanos de sangre. Casi lo iban a matar, pero fue vendido por ellos como esclavo. Eh, empezamos a ver un joven o un adolescente, porque José era un adolescente prácticamente cuando sufrió
esa experiencia traumática con sus hermanos, ¿no? Cómo él empieza a ser llevado por medio de lo que estaba viviendo a adquirir una madurez espiritual y personal. Entonces José empezó a caminar en eso, vamos a decirlo desde muy temprano. Aparte de eso, ustedes leen la historia después de que fue llevado, cómo fue colocado en la casa de Potifar. Digamos que tuvo una oportunidad de poder eh, avanzar o de no seguir, digamos, en lo que había iniciado con la venta que le hicieron de él como esclavo. Pero ustedes recuerdan la historia que en la casa de Potifar empezó a tener los primeros ataques o pruebas, que fue con la esposa de Potifar, ¿no? Allí vemos un joven también que tuvo muy claras sus convicciones sobre las costumbres, ¿no? José mostró eso, no solo con el evento que tuvo que pasar o atravesar con la esposa de Potifar, sino que aparte de eso también fue llevado después a la cárcel. Y en la cárcel, digamos, después de, miren esto, después de ser vendido como esclavo, después de querer desarrollar un buen trabajo en la casa de Potifar, después de ser echado a la cárcel, se ve como José vive en medio de procesos y no, vamos a decir que tuvo soluciones instantáneas, ¿no? Eso es lo segundo que podemos resaltar, en este caso en la vida de José, los procesos sobre los instantáneos. O sea, fíjense qué sueños le había dado Dios a José que él empezó a contar a sus padres. Sueños de que él iba a ser usado no solamente para salvar a su pueblo, sino casi a muchas naciones de ese tiempo por lo que venía, ¿no? Y que iba a ser colocado como segundo después del faraón, pero eso no fue un instantáneo. Empezó a vivir el proceso José. Entonces nos muestra la historia de José, un joven que fue llevado en procesos, mantuvo sus convicciones, pero fue llevado en procesos antes que vivir instantáneos. Eso es una lucha que tienen los jóvenes hoy, si ustedes piensan un poco en esto. Em, la juventud hoy, las generaciones de hoy están acostumbradas a lo instantáneo. Eh, quieren ser llevados a las naciones, quieren tener puestos de influencia, quieren ganar plata fácil, pero tienen una mentalidad instantánea. José nos da una muestra, una luz, que en medio de lo que él vivió, aunque Dios tenía un propósito con él, no se dio de la noche a la mañana. Ustedes saben que después de que fue echado en la cárcel, allá, digamos, empezó también a usar su don de interpretar sueños. Digamos que en alguna manera ahí se abrió la puerta, cuando ustedes leen la historia de José, para ser llevado ante el faraón y para mostrar una influencia con integridad, porque ustedes leen la historia de José y José fue puesto como segundo después del faraón, pero en ningún momento José muestra la historia que perdió su influencia como hijo de Dios. Hay un común denominador en la historia de José cuando ustedes leen la historia de José, en medio de los procesos y las escenas que él pasó. Hay una frase que se resume así y la Biblia dice, pero Jehová estaba con José y le extendía misericordia, le extendía gracia. Interesante que eso se repite varias veces en la historia de José, pero Jehová estaba con José. Entonces, fíjense que esa frase me deja ver por qué Dios estaba con José, porque José también era un joven y fue un joven que mantuvo su integridad, fue de influencia, mantuvo su integridad, estuvo en un puesto tremendamente de influencia y mantuvo su integridad. Todo eso también lo llevó a adquirir carácter, ¿no? Un carácter que le permitía vivir en madurez. Y es lo que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes también necesitan aprender hoy. El carácter se forja para mostrar una madurez. Es decir, la madurez no va en la edad, porque ustedes y yo sabemos que conocemos gente, ¿no es cierto?, muy adulta, pero no son maduros en su carácter. Entonces, la madurez no va en la edad solamente. José fue un joven que aprendió en medio de los procesos a desarrollar carácter y mostrar esa madurez, o madurar, vamos a decirlo así. Y lo último que ustedes ven ahí en el cuadro, el entendimiento de la dinámica de la familia con José. Digamos que al final de la historia, cuando ustedes leen los últimos capítulos de Génesis, ¿qué hizo José con sus hermanos? José fue llevado a perdonar a sus hermanos y a su padre. Porque se acuerdan que hay una parte que dice la historia que él no aguantó más y les dijo, yo soy, acérquense, yo soy José, el que ustedes vendieron, el que ustedes echaron a la cisterna, el que ustedes trataron mal.
pero les dice, hay frases muy bonitas, por ejemplo, les dice, pero tranquilos, que Dios usó esto para traerme hasta donde estoy. Y yo entiendo lo que pasamos a nivel de familias, fue en otras palabras lo que José les dijo, la dinámica que tuvimos, lo que ustedes tuvieron contra mí, pero acá estoy, Dios lo usó todo para bien. O sea, es una historia muy, muy especial y muy tremenda. Eso en cuanto a José. Cuando ustedes miran la historia de Daniel, este es otro joven, perdón, Daniel es otra muestra de otro joven que logró también estas 5 características muy, muy puntuales. Cuando ustedes leen Daniel capítulo 1, ustedes conocen la historia, cómo fue invadido Judá por el rey de Babilonia, la sitió, dice la escritura, ¿no es cierto? Y Daniel fue tomado de entre los príncipes y jóvenes influyentes para ser llevados a la corte del rey. Aquí hay algo, digamos, especial también porque ustedes saben el versículo clave, digamos, del capítulo 1 de Daniel, que es el versículo 8, ¿no? Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Ahora, aquí hay varias cosas que podemos mirar en paralelo. Como José mantuvo sus convicciones sobre sus costumbres en Egipto, así lo hizo Daniel en Babilonia. Entonces, miren, tenemos un joven que vivió y fue llevado a la fuerza a una cultura en contraposición de la palabra y de los valores del reino. José llevado a Egipto. Y tenemos otro joven que fue llevado también a la fuerza porque fue sitiado Judá a otra cultura que iba en contra de los valores del reino, Babilonia. Egipto y Babilonia representaban en la historia bíblica 2 potencias, pero también representaban la influencia cultural más grande que había en ese tiempo. De hecho, ustedes saben que la mayoría de dioses paganos, de idolatría, incluso de perversión, surgieron de esas 2 culturas, de la Egipto y de Babilonia. Entonces, Daniel fue llevado, pero miren lo interesante de Daniel. Daniel era ya parte de influencia en Judá, porque era de los príncipes, del linaje real de los príncipes de Judá. Aún así, Daniel mantuvo sus convicciones sobre las costumbres, porque ustedes saben que habló con el jefe de los eunucos del rey de Babilonia para pedirle que no se les obligara a comer eso. Aquí hay otra cosa interesante de Daniel, que es a lo que tenemos que llevar también a nuestros jóvenes hoy. Daniel logró proponer principios en sus convicciones más relevantes que las costumbres que habían, porque él le dice al jefe de los eunucos que probara con ellos la propuesta que él le estaba haciendo, ¿se acuerdan? Y al cabo de los días, el jefe de los eunucos se dio cuenta que Daniel tenía razón en su propuesta. O sea, aquí no es un asunto de, vamos a ponerlo así, de dieta o de, no, no. Es más un asunto de convicciones. Daniel logró proponer a la luz de sus convicciones otra alternativa diferente a la cultura y las costumbres que habían. Y lo bueno fue que Dios respaldó esto. Entonces, otro joven como José que vivió convicciones sobre costumbres. ¿Qué decir de los procesos sobre los instantáneos? Ustedes también pueden ver eso en Daniel, hermanos, porque yo estoy tratando de resumirles la historia muy, muy, muy resumida. Daniel fue acusado, fue llevado al foso de los leones, ¿se acuerdan? Fue metido en el horno de fuego. O sea, José estuvo en la cisterna, fue vendido como esclavo, estuvo en la cárcel, ¿sí o no? Daniel en el fuego, horno del fuego, en el foso de los leones, eh, todo por también mantener sus convicciones, por mantener su influencia con integridad. Fíjense que Daniel, tanto Daniel como José, fueron jóvenes que Dios puso en influencia, pero lograron mantener su integridad. Yo digo que eso es algo muy complejo también de lograr hoy, hacer entender a nuestra generación hoy. Si tú quieres ser de influencia en tu trabajo, en tu profesión, tienes que hacerlo por medio de la integridad al Señor. No es imposible, Daniel lo hizo en un puesto tremendo y José también. Segundo al mando después del faraón, si se dan cuenta. Daniel, segundo al mando después de Nabucodonosor. Casi, porque él estaba sobre gobernantes, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué decir del carácter de Daniel? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Daniel no fue formado en su carácter?
Para madurar, claro, totalmente, en medio de todo lo que vivió. Acuérdense, por ejemplo, en una ocasión, cuando los iban a meter al fuego, al horno del fuego, ¿se acuerdan? Que les dice a Daniel y a sus amigos, estoy parafraseando la historia, póstrense ante la estatua que hizo Nabucodonosor, o ustedes ya saben que les viene. La respuesta de ellos es muestra madurez, porque la respuesta de ellos es, no tenemos necesidad de contestarte este asunto, porque no nos vamos a postrar. Y si nos quieres meter al horno de fuego, perfecto, pero no nos vamos a postrar ante ese ídolo. Entonces es un asunto que muestra un carácter y una madurez en los jóvenes con Daniel y con sus amigos jóvenes que necesitamos ayudar a extender en la generación de hoy. Lo único que no nombra la historia de Daniel, a diferencia de la historia de José, es la dinámica familiar. Pero yo me imagino, y usted y yo podemos inferir, que Daniel venía de una familia también que honraba al Señor. Venía de una familia, porque dice que venía del linaje real de los príncipes de Judá, pero debió tener una familia de influencia hacia él. No que la de José no fuera, sino que ustedes saben que la dinámica de la familia de José fue diferente, que ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, miren, acá les estoy dando rápidamente ejemplo de dos jóvenes, ténganlos en mente, José y Daniel, comparados con Cam, con Caín, con Esaú, con Sansón. Aquí hay dos que lograron en medio de pruebas, de dificultades, de tentaciones, ¿no es cierto? De errores, de contextos difíciles, porque hermano, cuando usted averigua históricamente, la cultura babilónica también era una cultura muy pagana, tremendamente corrompida y pagana, como la cultura y las costumbres que nos rodean hoy. Entonces, fíjense que la excusa en las generaciones de hoy de decir, es que ya esto es normal, esto ya, pues ni modo, no podemos hacer nada, no es bíblicamente válida. Porque sí tenemos, o sea, ¿qué puede usted decirle a sus hijos si usted tiene hijos adolescentes y jóvenes? ¿Qué puede enseñarles? ¿Qué puede usted decirle como pastor y líder? Sí es posible. Hay ejemplos de jóvenes en la Biblia que lograron mantener convicciones sobre costumbres, procesos sobre instantáneos, influencia en integridad, madurez en el carácter y entendimiento de lo que Dios quería con ellos. Y con dos culturas difíciles. O sea, ni qué decirle de la cultura de Egipto. Recuerde que la cultura egipcia, eh, si usted me pregunta, aunque esto no es tema de este módulo, déjeme darle un paréntesis acá. La mayoría de culturas hoy a nivel mundial tienen influencia egipcia. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted puede ver la mayoría de edificaciones en Europa e incluso en Norteamérica e incluso en Latinoamérica, usted va a ver en la mayoría de arquitectura histórica o antigua mucha mezcla de cultura egipcia. Otra cosa, muchos de los, vamos a decir, de las raíces paganas en cuanto a prácticas de hechicería, de brujería, de masonería, de todo lo que usted ve hoy en diferentes culturas, tienen raíces egipcias y babilónicas. Entonces, mira hasta dónde ha llegado esto. Entonces, todo esto para ver, amados, que sí es posible tener. Y tenemos a la luz de la Biblia también ejemplos de jóvenes que lograron mantenerse íntegros al Señor en donde Dios le puso. Muy bien, como les dije, entonces hoy vamos a tratar de ver estos temas que ven acá, un poco los niveles de conocimiento. Déjenme ampliarle empezar con estos seis. Estos seis temas son básicos en cuanto a todo ministerio de jóvenes y adolescentes, ya sea en iglesia, colegio o en la familia misma. Son seis temas básicos que debemos conocer, los que trabajamos, los que ministramos, los que desarrollamos, digamos, trabajo o ministerio con jóvenes y adolescentes, ¿ya? En el sentido de, permítame un segundo, en el sentido de que si no conocemos estos tres temas básicos, estos seis temas básicos, perdón la corrección, eh, vamos a estar cogiendo un poco porque son seis temas que se mueven en medio de la juventud. Por ejemplo,
La fe y la espiritualidad. Hay que enseñarle hoy a nuestros jóvenes y adolescentes cómo crecer en su fe, cómo mantener su espiritualidad bíblicamente. ¿Qué es la fe? ¿Qué es ser un joven espiritual hoy? En eso ha habido mucha confusión. El líder, el pastor, el padre de familia o el que trabaja o el que ministra con jóvenes, con adolescentes, eh, debe tener un conocimiento básico para guiar a sus jóvenes y adolescentes en cuanto a la fe y la espiritualidad, cómo crecen en su fe, cómo está conectada la fe con la espiritualidad. Es un tema básico, es un tema básico que incluso debe desarrollarse también en medio de las iglesias, de los ministerios, como dije ahora, de jóvenes y adolescentes. Otro tema está con la pregunta que ven ustedes allá a mano izquierda, el porqué de la iglesia. ¿Por qué necesitan eh, los jóvenes y los adolescentes hoy estar en la iglesia? ¿Por qué necesitan congregarse? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia hoy? Mire, muchos jóvenes no tienen claridad de eso, yo se lo puedo asegurar. Incluso hay jóvenes y adolescentes que están yendo a la iglesia, pero no saben por qué tienen que ir a la iglesia, por qué necesitan la iglesia. Entonces, mostrarles a la luz de la escritura, en el libro de Hechos, en las cartas paulinas, cuál es la razón de la iglesia, por qué es necesario congregarse, lo que dice la carta de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen. O sea, a veces queremos que los jóvenes y los adolescentes se congreguen, vayan a la iglesia, pero no les explicamos por qué, no les enseñamos por qué y para qué lo necesitan. ¿Cuál es la razón de reunirse cada domingo? ¿Cuál es la razón de estar como pueblo de Dios, como congregación del Señor? Es otro tópico y otro tema que el líder y el consejero de jóvenes también debe trabajar. Incluso estos 6 temas, hermanos, permítanme decirles, estos 6 temas que les estoy explicando son temas que a nivel de consejería también hay que saber, eh, vamos a decir, ministrar e impartir a los jóvenes. El otro tema que ustedes ven ahí a mano izquierda, la cosmovisión. Este es un tema no solo complejo, sino también muy necesario trabajar con los jóvenes y adolescentes hoy. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cosmovisión? ¿Cómo perciben el mundo? ¿Cómo se lee la realidad de hoy? ¿Qué cosmovisión debe tener el joven y el adolescente hoy bíblica? O sea, ¿cómo le pueden dar lectura a los jóvenes y los adolescentes hoy a lo que les rodea, a la realidad en la que vivimos hoy? Eso es cosmovisión. Cosmovisión es cómo vemos en lo que nos rodea, cómo leemos el mundo a nivel político, a nivel social, a nivel espiritual. Eh, ¿Cuál es la forma correcta de ver lo que está pasando hoy? ¿Cómo el joven entiende lo que está viviendo hoy en su país, en su ciudad, en su familia? Todo eso tiene que ver con cosmovisión. Y obviamente usted y yo sabemos que tiene que ser una cosmovisión bibliocéntrica, cristocéntrica, ¿no? Una cosmovisión que les permita ver que la Biblia sí me muestra y me da lectura o me ayuda a tener los lentes, porque eso es cosmovisión también, los lentes para ver y leer la realidad de hoy. Hay mucho joven y adolescente confundido precisamente porque no tiene bases definidas o bases claras en su cosmovisión, bases establecidas en su cosmovisión o bases, digamos, que le permitan caminar sobre una lectura de lo que le rodea hoy o de lo que está hoy alrededor de él, ¿no? Todo eso, digamos, tiene que ver entra en el tema de la cosmovisión. Los temas que ven a mano derecha de su pantalla, el plan de vida en cuanto a vocación y llamado, de esto vamos a hablar un poquito en las últimas sesiones. Eh, ¿Cómo ayudarle a los jóvenes a que desarrollen un plan de vida? ¿Cómo pueden enfocar su vocación? Descubrirla. Eh, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre vocación y llamado? Porque hay diferencia, ¿verdad? No es lo mismo vocación y llamado. Un joven puede tener una vocación a ser un profesional en un área y puede tener un llamado pastoral, por ejemplo, o puede tener un llamado misionero y su vocación puede ser que quiera ser docente, ¿sí ven? O sea, no es lo mismo. Pero entonces, ¿cómo ayudarle a joven, al adolescente a construir, a descubrir su vocación y su plan de vida, su llamado? ¿Cómo entender lo que Dios quiere? Hoy hay mucho joven, yo me he encontrado con mucho joven, no solamente que sale de la universidad, sino joven aún profesional
que no tienen claro su plan de vida, que no saben si van por aquí, si van por allá, qué quiere Dios, por dónde avanzar. O sea, es un asunto también súper necesario en la juventud y en la adolescencia de hoy. El otro tema, las relaciones. Miren lo que dice entre paréntesis, sanas o tóxicas. Ese es un lenguaje entre ellos. Hoy se habla de relaciones tóxicas entre ellos, ¿no? Pero ¿cómo les ayudamos a los jóvenes y a los adolescentes hoy a construir relaciones según lo que Dios muestra? Relaciones de amistad, relaciones sentimentales. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes, los que están acá en este diplomado, cada uno en su iglesia, en su denominación, debe tener definido, um, y si no, pues de una vez les dejo la inquietud, ¿a qué edad un adolescente es aconsejable o no que empiece a tener un adolescente, un joven, relaciones sentimentales o de noviazgo? Eh, ¿Qué límite y qué marco tienen ustedes o debemos mostrarle a nuestros jóvenes y adolescentes para desarrollar una relación de noviazgo sentimental? O sea, hablar de adolescentes hoy de 13, 14, 15 años con noviazgos ya, o de 16 años con noviazgos ya. Hoy entre ellos incluso no manejan ya la palabra noviazgo, sino amigos especiales, amigos con derechos. ¿Qué está haciendo la iglesia, el ministerio para mostrarle y enseñarle a los jóvenes? No, esa no es la forma correcta de manejar tus relaciones. Incluso aquí hablo de relaciones familiares también. A nivel intrafamiliar, cómo el joven y el adolescente puede manejar sus relaciones intrafamiliares, cómo puede mejorar las que no son tan sanas, las que tienen dificultad. Ese es otro tema importante. Y el último que ustedes ven ahí a mano derecha, hermanos, el tema de la identidad. Yo diría que es un tema bastante delicado, porque de acá derivan muchos otros. La identidad, por ejemplo, hablemos de la identidad de la persona, de la identidad del ser del joven, del adolescente, de la identidad sexual del joven y del adolescente. Es un tema que necesitamos ayudarles a construir hoy a, a nivel familiar, pero también a nivel de impartición de consejería, de trabajo con ellos, de proceso cercano. Muchos de los problemas hoy, amados hermanos, de las problemáticas hoy al interior de las iglesias, si me permiten mencionar, con los jóvenes y adolescentes, se dan por el tema de identidad. Es decir, que hay conflictos en la identidad o con la identidad de los jóvenes y adolescentes hoy. Es algo con lo que ellos batallan mucho desde temprana edad. Si me permiten mencionar esto, desde temprana edad, estoy hablando desde los 10, 11 años, ya empiezan conflictos de la identidad por las ideologías que hay, pero también por las modas que se están moviendo, ¿no? Entonces, miren, pueden haber otros temas. Yo les estoy planteando 6 temas básicos que el consejero, líder, pastor o padre debe conocer y debe empezar a trabajar, ya sea a nivel ministerial con sus jóvenes y adolescentes, y se los va a encontrar a nivel de consejería con jóvenes y adolescentes. O sea, si usted piensa en un caso general de consejería con un joven y un adolescente, va a tocar alguno de estos temas. Alguno de estos temas va a tocar. Entonces, son básicos, son necesarios. Digamos que aquí también yo le estoy animando a usted. eh, Algunos ya los hemos tocado, otros los vamos a trabajar cuando trabajemos unos casos especiales en las últimas 2 sesiones de este módulo. Pero los animo a que los tengan presentes en medio de sus trabajos con jóvenes, en las iglesias, con adolescentes, porque son temas básicos e importantes. Muy bien, miren esta diapositiva que les acabo de colocar. No sé si hasta acá hay comentarios, preguntas sobre lo que hemos charlado hasta acá. Si alguien tiene algún comentario o algo, ya sea que puede levantar la manito y le damos participación o estamos bien hasta acá. Hermana Connie, cuénteme. Dios le bendiga a todos y a usted, mi querido profesor. Gracias, amén. Bueno, bien interesante lo de las 6 áreas. A mí me generó mucho ruido la parte de la identidad, porque no necesariamente eso pasa con los jóvenes, a veces también nos pasa con los adultos, incluso, incluso a veces en la tercera edad, mi hermano. Podemos entrar en un proceso de cuestionar muchas cosas, ¿no?
A mí de verdad que me preocupa muchísimo el tema, pues, de la identidad. Y siempre saco a colación el comentario, porque yo de verdad, siempre cuando escucho esto de que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sabes? No le paraba mucho a esto, profesor, le soy sincera, Ya. pero estoy bien, he visto tanta depravación en un curso que estoy haciendo, excelente, por cierto. eh, el profesor comienza con la frase de la trilogía esta del Hombre de los Anillos. Usted no sé si leyó el libro, mi profe. Oh, ya, sí, sí, Eh, sí. buenísimo, no, excelente curso, ¿verdad? Dice, el Tolkien dice, el mundo ha cambiado. Y así él comienza dando su taller, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, Dios mío, ¿qué más depravación puede haber en el mundo? Ujú. Cuando usted ahorita le puede aceptar una persona, como es el caso del hombre iguana, que se abrió la lengua en dos, profe, se Sí, mandó ¿cómo se llama? sí, sí, Su sí. piel se la mandó como a tallar como tipo escama, ¿me entiendes? Ajá. Está el Sí. otro que se considera un elfo y se ha hecho yo no sé cuántas operaciones para ponerse las orejas así puntiagudas. Entonces, claro, yo esto lo digo es porque, o sea, no solamente el tema de identidad está afectando a los jóvenes, sino a toda la familia, ¿me entiendes, mi amado profesor? O sea, Ajá. una familia que no pueda manejar estos cambios hoy por hoy, en donde a tus muchachos se les va a decir y se les va a enseñar, es sano crecer viendo todas estas cosas. Porque ese es el problema. Usted agarra un Ujú. niño de pequeño y tú le dices que es sano, de repente hoy que te dio la gana ser mujer, mañana te dio la gana ser un perro, imagínate, y él lo va a ver como sano. Mi pregunta es, Ajá. Dios mío, que cómo visión estamos ahora manejando. O sea, ¿cómo manejar esto, profe? De verdad que perdóneme que siempre le pregunto lo mismo, pero es que me inquieta. No, claro, está bien. Digamos que cuando en las dos últimas, como les mencionaba ahorita, en las dos últimas sesiones, yo voy a trabajar ya unos casos especiales para consejería juvenil y adolescente. Y ahí vamos a tocar mucho de bases para poder responder a las problemáticas en cosmovisión en identidad. Claro está, y algo que usted menciona, hermana Connie, el asunto va a ir de peor en peor. La depravación obviamente va a continuar. Hace poco yo estuve, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve dando una charla con un grupo de jóvenes en una ciudad aquí en Colombia y me pidieron que tocara precisamente entre otros temas el tema de la identidad sexual, porque ya se está, digamos, evidenciando, no que no estaba pasando, sino que ya se está evidenciando de forma más escueta que en jóvenes de las mismas iglesias eh, hay problemas con la identidad sexual y ya vamos a decir, lo proclaman sin ningún problema. Entonces, me pidieron tocar ese tema y cuando yo empecé a tocar o abordar el tema bíblicamente sobre la homosexualidad, sobre la diversidad sexual, dos chicos se pararon y se fueron. Eh, claramente salieron enojados de la charla. Igual los bendije y no paré mi charla en ningún momento. Obviamente yo había anticipado eso ya con los líderes. Yo les dije, prepárense porque muchos jóvenes se les van a incomodar y hasta no vuelvan. Entonces, digamos que aquí estoy dando una respuesta general, pero que de alguna manera nos da la entrada para lo que vamos a ver más adelante y es, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir proclamando la verdad bíblica desde las casas, desde los hogares, pero en el medio en el que Dios nos da a tener contacto con jóvenes y adolescentes, aunque se incomoden, aunque se paren y se vayan. No podemos negociar eso. Ahora, si tú me preguntas, pues que pastor, a veces nos falta amor, de eso no se trata. De eso no se trata, queridos. De eso no se trata porque incluso la charla que yo estaba dando hace 8 días era una charla muy normal. No estaba ni regañando, estaba mostrando lo que la Biblia decía y estaba llamando también a mostrar que Jesús tenía una alternativa si estaba alguno de ellos teniendo esa lucha.
Entonces, no podemos negociar porque la depravación va a seguir. O sea, si ustedes de pronto me preguntan, ¿cómo hacemos para parar la depravación? Yo no les puedo dar respuesta de eso, porque eso es algo que compete directamente a Dios. Y la cosa va a seguir, la depravación va a seguir. Nuestro principal papel y función es seguir extendiendo los valores del reino bíblicos, claro, por un lado con amor, con gracia, pero también mostrando lo que viene de parte de Dios si el joven y la persona no cambia, ya sea adulto, anciano, o sea, eso hay que seguirlo cambiando, hay que mostrarlo, perdón. Eh, Me hicieron una pregunta referida, ya la voy a contestar ahora en el chat, pero mi hermana, que tiene la mano levantada, cuénteme, mi hermanita, y avanzamos un poquito más. Buenos días, profesor, y buenos días a todos mis compañeros. Lo mío es más fácil, profesor. Quería que usted nos dé una guía, conforme a la palabra, en relación a los tres últimos, algún libro, donde por ser hecho hebreo, nos enfoquemos para poder estudiarlo y orientar a raíz de todo lo que usted nos está enseñando, en relación a la cosmovisión. ¿En qué parte de la cita bíblica, qué libro tenemos? En la parte identidad y la parte de relaciones sanas o tóxicas. Si nos pudiera guiar en algún libro de las escrituras para poderlo, o alguna cita que tuviera en forma puntual, por favor. Ok, básicamente a nivel general les voy a dar digamos, algunas bases sobre eso. Por ejemplo, la cosmovisión es un tema muy denso. O sea, la cosmovisión debe ser edificada con todo el, digamos, conglomerado que la escritura nos muestra. Pero hay unos libros, por ejemplo, el libro de Romanos. Romanos es un libro que desglosa una cosmovisión cristocéntrica basada en la justificación por la fe, sobre todo desde el capítulo 12, Romanos capítulo 12 en adelante. Colosenses también es una carta donde Pablo toca temas de cosmovisión muy importantes, porque él habla ahí en esa carta, por ejemplo, de tener cuidado con las ciencias, de tener cuidado con las ideologías, con los rudimentos de los hombres. Entonces, Colosenses también es una carta que ayuda para eso. En cuanto a las relaciones, el libro de Proverbios es un libro que habla mucho de manera dinámica y práctica de cómo manejar relaciones a nivel familiar, incluso a nivel de amistad también. Proverbios habla de eso. Ya si usted me pregunta a nivel de relaciones sentimentales, cuando uno va a hablar del noviazgo con los jóvenes, uno debe usar los textos como los del yugo desigual, que está en Corintios, Eclesiastés capítulos 9, 10 y 11 es un libro que también me da luz en cosmovisión y en relaciones también, ¿no? Y la identidad, pues la identidad, recuerden lo que Pablo habla. Pablo habla mucho de identidad. Él habla acerca de lo que somos en Cristo, nueva criatura somos. Eso lo habla, por ejemplo, en Efesios. ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo? Eso lo habla, por ejemplo, también Pablo en Gálatas, ¿no? Los últimos capítulos de Gálatas. O sea, estos son temas que, valga la pregunta que hizo la hermana, nos van a poner a prueba qué tanta escritura conocemos, porque la mayoría se edifican. Yo no podría decirles, solo hay un libro que habla de este tema. No, porque la Biblia es tan completa y tan amplia también. Entonces, hay como que te puedo dar esas sugerencias. En los casos que vamos a tocar en los dos últimos clases de este módulo, vamos a ver ya algunos textos más puntuales con unos temas ya que ustedes van a necesitar para eso, ¿ok? Pero es lo que, digamos, puedo dar hacia nivel general. Bueno, déjenme avanzar con esto de niveles de conocimiento bíblico del consejero juvenil. Hay unos niveles de conocimiento bíblico que van conectados a esto que les estoy comentando, que digamos se los explico también para retarlos y para también que usted pueda en alguna manera medirse. Por ejemplo, la teología básica. Todo consejero y líder de jóvenes y adolescentes tiene que tener un conocimiento en teología básica. ¿Qué es teología básica? ¿Quién es Dios? La Trinidad. ¿Quién es la persona de Cristo? ¿A qué nos referimos con justificación, con redención, con santificación? ¿Qué es la iglesia? Eso es teología básica.
¿Quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Qué significa que somos sacerdocio, linaje escogido? Teología básica. ¿Qué pasa? Un líder, un pastor, un padre que no tiene por lo menos conocimiento en teología básica, pues no va a lograr diferenciar o darle fuerza a la sana doctrina, que ustedes la ven acá al otro lado, paralelo a la teología básica. ¿Cómo hace uno para conocer o para defender la sana doctrina si no tiene teología básica? ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, este tipo de diplomados que ustedes están recibiendo les va a ayudar a afirmar a ustedes qué teología básica manejan, pero también a mantenerse en la sana doctrina. Usted y yo sabemos que hoy hay mucha pseudodoctrina, doctrina errada, doctrina herética. Uno debe conocer los movimientos. Ustedes ven ahí el otro nivel. Las corrientes, perdón, de pensamiento y las ideologías contemporáneas. ¿Por qué? Porque de esa forma usted también puede responder con la sana doctrina y puede identificar de lo que se mueve hoy en las corrientes de pensamiento y ideología contemporáneas, identificar qué es lo que está torcido, qué es lo que está adulterado. Por ejemplo, ustedes saben que ya hay países donde las ideologías de la comunidad del LGTBI ya se aceptan incluso en medio de la iglesia. No hay problema con pastores homosexuales, no hay problema con iglesias, ¿sí ven? O sea, son corrientes de pensamiento y ideologías contemporáneas que ya se están metiendo y ya están dentro de la iglesia, ¿no? Estas corrientes de pensamiento y de ideologías contemporáneas, por ejemplo, que hablan del desarrollo personal, del coach. Yo no tengo nada contra el coach. Yo sé que aquí de pronto debe haber personas que trabajan con el coach y todo eso y con el coaching. Yo tengo problema con que metan eso en la iglesia. Con eso sí tengo problema. Yo tengo problema con que digan que el evangelio o la forma de enseñar ahora el evangelio tiene que ser por medio de un coach. En eso sí tengo problema porque no es bíblico. O sea, que estén diciendo, por ejemplo, hoy, esa es una ideología contemporánea, que estén diciendo, por ejemplo, hoy, que ya no se habla de en las iglesias de pastores, sino de coach, de un pastor senior coach. O sea, para mí eso no es bíblico, no es bíblico. O sea, que digan que las técnicas del coaching hoy tienen empatía con la escritura, ahí tengo problema, porque eso no es bíblico. Les voy a dar una sola razón por la cual no estoy de acuerdo o no es bíblico. Toda técnica del coach o del coaching está basada en que yo como entrenador o yo como coach ayudo en este caso al joven a que desarrolle su potencial, a que desarrolle sus disciplinas sobre la base de lo que él puede hacer por sí mismo, de lo que la persona puede hacer por sí misma en desarrollar su potencial, su mente, la energía, lo que tiene dentro de sí para avanzar. Ese es el primer problema, porque entonces es algo que está guiando a la persona del joven a tener la solución y la salida en sí mismo. Y la Biblia no habla de eso. ¿La Biblia de qué habla? La Biblia habla de que necesitamos a Cristo. Tenemos que vivir en Cristo. De que tenemos que dejar vivir a Cristo. ¿Ven la gran diferencia? Entonces, si usted quiere usar sus técnicas de coach y de coaching en lo empresarial, en, no sé, cosas por allá, de empresas, de industria, de personal, excelente. Pero la ideología contemporánea que se está mostrando hoy, incluso en las redes, es que se quiere mezclar eso con el evangelio. Y vuelvo y digo, eso no tiene absolutamente nada de bíblico. Nada bíblico. Ni Salomón, ni Eclesiastés, ni los proverbios, ninguno de ellos habló, ni Pablo, sobre el asunto del coach o el coaching. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas corrientes de pensamiento de ideologías contemporáneas, porque si el líder de jóvenes hoy, el consejero juvenil no las conoce,
O sea, ¿cómo vas a aconsejar a un joven? ¿Cómo vas a ayudar a salir, a que salga de algo si no conoces en lo que está metido? ¿Ya? Ahí viene lo que está al lado, que ustedes ven ahí, la antítesis bíblica al pensamiento contemporáneo. Les acabo de dar un ejemplo de eso. Les acabé de mostrar la antítesis bíblica frente al pensamiento contemporáneo del coach o el coaching, ¿no? De la técnica del coach. ¿Ven? Ustedes estaban preguntando ahorita unos temas. Hay que conocer la antítesis bíblica de esos temas. ¿Por qué nosotros creemos que las prácticas como, por ejemplo, tatuajes, piercing, horadarse, hacerse modificaciones corporales, no son prácticas agradables al Señor? Nosotros tenemos que saber explicarle eso a los jóvenes. ¿Por qué? Le voy a poner otro tema. ¿Por qué nosotros como cristianos, porque somos cristianos, no solo creyentes? Usted sabe la diferencia, ¿no? Somos cristianos porque somos hombres y mujeres de Cristo. Creyente es el que cree, cualquiera es creyente. Entonces, mire esto. ¿Por qué nosotros como cristianos no estamos de acuerdo y por qué la iglesia no debe avalar o apoyar ningún partido político contemporáneo hoy? ¿Por qué? Tenemos que saber responder eso, hermanos, a los jóvenes. Que un joven te va a preguntar, entonces, ¿Dios de qué partido político es? ¿La Biblia de qué partido político me habla? De ninguno, querido. De ninguno. La Biblia no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Y yo espero que ustedes estén convencidos de eso. ¿Sí ven cómo va? ¿Sí ven cómo van los niveles bíblicos del conocimiento del consejero conectados? Si yo como consejero no tengo conocimiento o manejo teología básica, no voy a saber manejar o desglosar la sana doctrina, ni mucho menos voy a saber identificar corrientes de pensamiento de las contemporáneas, ni su antítesis bíblica. Hermanos, esto que les digo, se los digo con todo el amor y el cariño, lo hago en mi función de profesor. Creo que nos está pasando lo que me pasa a mí, si me ven ahí en la pantalla. Aquí en Colombia hay un dicho que se dice desde muy pequeño y es, le falta pelo pa' moño. A mí sí me falta pelo pa' moño. ¿Pero qué significa eso? Le falta pelo pa' moño es, nos falta recorrido en conocer más Biblia y teología sana. Por eso nos vemos muy crudos a la hora de enseñar a los jóvenes. ¿Y cuál es la respuesta única que nos queda darles? Eso es del diablo, eso es del mundo. ¿Por qué? Porque sí. No, es que a los jóvenes no les sirve un porque sí. A los adolescentes no les sirve un porque sí. ¿Y por qué no puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Si al final, ¿cómo voy a casar con ella, pastor? ¿Cuál es el problema? Ah, no, porque es pecado. ¿Pero por qué es pecado? ¿Me puedes mostrar en la escritura dónde dice? Entonces, si no tenemos una antítesis bíblica a lo que está surgiendo hoy en los jóvenes y en los adolescentes, hermanos, estamos crudos. Les voy a poner otro ejemplo. Toda esta ideología que se está extendiendo hoy, aquí me hicieron una pregunta en el chat sobre el sexting. ¿Por qué es malo el sexting? ¿Por qué no estamos de acuerdo en que haya envío o intercambio de contenido con tipo sexual, fotografía, videos entre jóvenes y adolescentes y hoy? ¿Por qué no es agradable a Dios? Tenemos que saber argumentarle eso a los jóvenes bíblicamente, hermanos. O sea, la época del decir por qué no y porque yo lo digo y porque la iglesia lo dijo, eso ya pasó de moda, hermanos. Eso ya no sirve con los jóvenes y adolescentes y mucho menos en un proceso de consejería. Pues hermanos, si ustedes y yo que somos adultos, a veces somos tercos con Dios y a veces no aceptamos sus razones, ¿por qué juzgamos a los jóvenes cuando nos piden razones? ¿Te das cuenta? Entonces, creo que nos toca abrirnos un poquito en eso si estamos hablando de impactar las generaciones hoy, de tener un cambio de mentalidad. Ahora, yo sé que aquí hay representación de muchas denominaciones. Entonces le lanzo este reto. Usted en su denominación, pastor, líder que está acá, ¿por qué tienen X o Y estamento o principio que le piden a los jóvenes cumplir, ya sea que sirvan? Yo no estoy diciendo que esté mal, sino que usted sepa explicarlo, argumentarlo. Porque un simple decirle, voy a poner un ejemplo, no te puedes subir de esa forma al altar o a cantar así. ¿Y por qué, pastor? Porque aquí en la iglesia lo decimos y punto. Eso ya no sirve. Me hago entender, hermanos, eso ya no sirve.
puede ser la iglesia que sea, hermano. Yo vengo de una iglesia súper tradicional. O sea, yo vengo de una iglesia súper antigua, pero eso no sirve. O sea, ven para acá, yo te digo, en un proceso de cercanía, querido joven, ¿cuáles son los principios que hay en esta iglesia y por qué los tenemos? ¿Ya? Y ni hablar de la antítesis bíblica a los pensamientos contemporáneos, no solo que le acabo de nombrar, sino todos los que están surgiendo. Por ejemplo, usted ya se encuentra hoy con videos, no solamente este problema del sexting, sino con videos ya que aunque no muestran un contenido pornográfico directo, sí muestran o inducen a la pornografía. Entonces, ¿cómo hacerle entender a los jóvenes hoy que eso es dañoso, que eso es peligroso? ¿Cómo? O sea, todo eso tiene que ver con la antítesis bíblica. Ahora, miren el otro punto acá a mano izquierda del conocimiento bíblico del consejero juvenil, la teología pastoral y bíblica. Necesitamos conocer teología pastoral y bíblica. Yo supongo que ustedes entienden la diferencia entre teología pastoral y bíblica. Si no, déjenme se las explico rápidamente. ¿Qué es la teología bíblica? La teología bíblica es la teología que surge y que sale del texto bíblico como tal. En un ejercicio de hermenéutica y de exégesis, por ejemplo, si tú tomas el libro de Daniel, Daniel es un libro que tiene una teología. ¿Cómo la descubro? La teología bíblica de Daniel. Estudiando y haciendo la exégesis del libro, del capítulo. Es la teología que sale neta del texto bíblico. Eso es la teología bíblica. Entonces, por ejemplo, Daniel tiene varios temas de teología bíblica. Les voy a decir uno. El asunto de los últimos días, de escatología. Eso es teología bíblica. Por ejemplo, ¿qué teología bíblica tiene el libro de Génesis? Génesis, ahorita me preguntaba mi hermana algo. Génesis es un libro que tiene muchos temas de teología bíblica. Uno de ellos, por ejemplo, es referido a la identidad del ser y a la identidad sexual. Génesis me habla de eso. ¿Te das cuenta? Eso es teología bíblica. ¿Qué es teología pastoral? La teología pastoral es lo que nos lleva a poner en práctica lo que la teología bíblica nos enseña. ¿Cómo aplicarlo a la iglesia hoy? La teología pastoral es tomar lo que dice Pablo en sus cartas, traerlo a la práctica hoy en la iglesia, con los ministerios, con el individuo, sobre todo en ámbitos de consejería pastoral. Eso es la teología pastoral. O sea, que yo no puedo ejercitar teología pastoral si no tengo una correcta teología bíblica. ¿Me hago entender? Se lo voy a plantear así, mi querido hermano que está acá. Dependiendo de su teología bíblica, usted tiene su práctica pastoral. Dependiendo de la teología bíblica que maneja X o Y denominación, asimismo aplican sus principios de pastoral. En este caso, con la consejería juvenil. Yo una vez me encontré con una iglesia, si me permite decirle, para ponerle el ejemplo, aquí en Colombia, que claramente el líder, el pastor me dijo, aquí no creemos en la consejería. Así me lo dijo. Y yo como que, perdón, a ver, espera, si te entendí. O sea que ustedes acá no creen en que tengamos que desarrollar procesos de consejería pastoral con las personas, en este caso con los jóvenes y adolescentes. Y él directa y claramente me dijo, no. A mí me causó curiosidad. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque para nosotros la consejería bíblicamente se imparte desde el púlpito. O sea, nosotros impartimos principios de consejería para la iglesia en lo que se enseña o en lo que se predica. Esa era la percepción de ellos. Entonces, ¿sí se da cuenta que una teología bíblica les da el desarrollo de su teología pastoral? ¿Sí ven? ¿Por qué a veces los ministerios de jóvenes hoy cojean? Miren lo que les estoy explicando en esta diapositiva. Porque los líderes y los pastores no tienen buena teología básica, no manejan la sana doctrina correcta, no conocen pensamientos, ideologías modernas con su antítesis, pues mucho menos van a manejar una teología bíblica que es más profunda. ¿Por qué tenemos que enseñarle a los jóvenes hoy que el matrimonio es un diseño de Dios, por ejemplo? Eso es teología bíblica y teología pastoral. ¿Dónde soportan ustedes? Es lo que preguntan los jóvenes hoy.
dígame, pastor, ¿dónde está bíblicamente el matrimonio para que yo tenga que saber que Dios sí manda el matrimonio? Yo tengo que saber sacar los textos bíblicos, ¿sí ven? La teología bíblica, para decirles, esta es la base bíblica del diseño del matrimonio. Y ahora, mire la última temática que le estoy mostrando acá a mano derecha. Problemáticas y desafíos juveniles con su proceso y su respuesta. Me hicieron una pregunta ahorita. ¿Cómo hacemos para sacar a una chica o un chico que está metido en el sexting? Eso me habla de proceso de consejería. Es un proceso, hermano. Yo no te puedo dar una respuesta muy puntual acá. Yo te puedo dar unas bases, pero eso es un proceso. Es una problemática. Ahora, aquí viene algo. Yo les también respondería a esa pregunta y a otras con otras preguntas. ¿Conoces tú de qué se trata el sexting? ¿Conoces tú cómo lo manejan los jóvenes hoy? ¿Conoces tú esa problemática? ¿Para qué? Para que en la medida en que tú conozcas la problemática del sexting, del homosexualismo, de la izquierda, de derecha, de lo que les he explicado ahorita del coach, no sé qué, del desarrollo personal. Si tú conoces esa problemática, ese desafío juvenil, pues entonces vas a la escritura para que la escritura también te dé un proceso de trabajo con el joven y la respuesta a la que hay que llevarlo. Eso es un asunto de construir y de edificar esa, vamos a decirlo, esa consejería pastoral juvenil, hermanos. Y pues también quiero decirles algo tomando estos 6 puntos. Recuerden que estos son 6 niveles de conocimiento bíblico que todo consejero juvenil debe tener y manejar en lo mínimo. Entonces, los procesos de consejería con jóvenes, amados hermanos, no se desarrollan de la noche a la mañana. Son procesos que hay que trabajar a veces por años. O sea, a veces un líder y un pastor, y esto que lo digo, nuevamente se los digo en calidad de profesor, cree que ya va a ser consejero haciendo 1 o 2 cursos. No, querido, esto te ayuda. Esto es un proceso que tienes que edificar en tu iglesia, en tu ministerio, en tu casa, de años, de tiempo. Si tú me preguntas a mí, yo llevo un poquito más de 20 años trabajando con jóvenes. Yo no me las sé todas, todavía no. Hay procesos que me llegan que no tengo ni idea cómo tratar. Tengo que volver a la escritura. Tengo que volver a la fuente. Hermano, estoy aprendiendo. Pastor, es que usted es el experto en manejar estos casos con jóvenes y adolescentes. No, no soy experto. Esto se tiene que desarrollar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las problemáticas y los desafíos juveniles hoy cada vez más se tornan más difíciles. Y no solo eso, sino que surgen otros y se mezclan. Hermano, la problemática que usted y yo teníamos, y no se me sienta mal con esto, que usted y yo teníamos cuando éramos jóvenes, ya no están hoy. Ya se ven otras muy diferentes, mezcladas, compuestas, que incluso quieren respaldarlas o acolitarlas con cosas, con versículos bíblicos. Esto es un asunto súper complejo. Entonces, si usted se da cuenta, el asunto va más allá, ¿ves? O sea, todo esto de los niveles de conocimiento bíblico, si usted mira, a lo que yo estoy apuntando es que tenemos que seguir creciendo. Muy bien por ustedes que están haciendo también este tipo de diplomados. Excelente, bendito sea el Señor por ministerios como Sociedad Bíblica que lanza esto para el cuerpo de Cristo y es necesario. Pastor, ¿y cada cuánto tengo que hacer esto? Todo el tiempo, todo el tiempo. Vea, entérese en las redes, lea artículos de las redes, mire todo esto, porque hoy en día también tenemos mucho acceso a eso en la red para conocer las problemáticas y los desafíos de los jóvenes. Hoy tenemos acceso y podemos tener acceso para poder, a la luz de la Biblia, ayudar y guiar a los jóvenes y a los adolescentes hoy, ¿no? Mostrarles el camino que Dios tiene para ellos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a estos 6 niveles, si ustedes se dan cuenta, son 6 niveles de conocimiento bíblico y general que el consejero juvenil, pues digamos, debe caminar, debe eh, tratar de ir construyendo poco a poco en su vida, en su desarrollo ministerial, en su iglesia, incluso el mismo papá, la misma mamá que tiene jóvenes y adolescentes, procurar trabajarlos también. Entonces, aquí están estos 6, hermanos, estos 6 eh, niveles de conocimiento para el consejero juvenil. Entremos un poquito ahora, ya que estamos tocando la consejería, entremos a hablar entonces un poco ahora acerca de lo que es la consejería. ¿Por qué? Porque en este módulo usted está viendo precisamente
la psicología, la espiritualidad del joven y del adolescente, pero para poder guiarlo en un proceso de consejería, ¿verdad? Entonces, ¿qué no es consejería? Usted lo ve allá en la mano izquierda. La consejería no es discutir sobre opiniones y puntos de vista. No es consejería discutir con el joven y con el adolescente sobre puntos de vista. Es que esa es su opinión, pero la mía es esta, y usted está equivocado, yo estoy bien, usted está errado. Entonces se vuelve la consejería una discusión de opiniones, una defensa de puntos de vista. Entonces el pastor o el líder quiere defender su punto de vista frente al joven o al muchacho que está. Eso no es consejería. Consejería no es discutir sobre opiniones o puntos de vista. Consejería tampoco es presentar un sinnúmero de posibilidades del tema. Ah, mira, es que yo te aconsejo que puedes hacer esto. Y también si te sirve, puedes hacer esto. O sea, sale el muchacho más confundido de la consejería de lo que entró. Porque a veces la consejería se vuelve como un collage, un sinnúmero de posibilidades que el joven dice, wow, pero yo lo que necesito es que me ayude a definir, no que me deje tan enredado. Sí hay que presentar posibilidades, pero no un sinnúmero. ¿Ya? ¿Qué más no es consejería? Consejería no es tomar decisiones por la otra persona. Es decir, el líder, el pastor, el consejero no tiene que tomar la decisión por el joven. Hay algunos casos cuando son menores de edad que incluso la decisión raya en los padres, pero no en el consejero. ¿Ok? Digamos que yo no puedo decirle al chico, lo que yo te aconsejo que hagas es esto y tienes que hacerlo. O sea, necesito que hagas esto. Yo no puedo imponer el punto de vista. El consejero plantea el consejo bíblico, pero el que toma la decisión o el que tiene que accionar eso es el aconsejado, en este caso el joven. La consejería tampoco es dar soluciones momentáneas o lo que yo llamo aspirinas espirituales. Ah, no, mira, haz una oración así y ya eso te ayuda, eso se te pasa, ya. No, pues es que viene el joven o el adolescente viene con una lucha de depresión tenaz, ha tenido pensamientos suicidas. Ah, no, no, mira, pon una cancioncita de música en tu cuarto y haz una oración y ya, eso se te pasa. O sea, una salida, ¿sí me entiendes? Eso es una aspirina espiritual. Ayuda para el momentico, pero no va a la raíz del problema. Eso no es consejería. O tampoco darle un versículo, mira, te doy este versículo, léelo y cualquier cosa me preguntas o me dices, pero ese versículo te va a ayudar. O sea, una salida fácil, ¿me entiendes? Eso no es consejería. Consejería tampoco es dar consejos que hagan la vida más amable del joven. Lo que les mencionaba ahorita del coach o del coach, no, que tú eres un campeón, tú puedes por ti mismo, tú puedes avanzar, la solución está en ti, la salida está en ti. No, es que yo no le voy a dar en consejería, yo no le voy a decir a mis jóvenes que lo que están haciendo es pecado porque los voy a desanimar, los voy a aburrir. La consejería no es dar consejos que hagan la vida más amable del joven, no, porque pues de eso no se trata. Tampoco me estoy yendo al otro extremo, hermanos, de que la consejería sea regaño, porque no se trata de eso. Pero no puede ser que la consejería se torne solamente en cosas buenas, fáciles, amables, ahí no le digamos más porque se nos va de la iglesia, o no le digamos esto porque se ofende el muchacho, no. Ojo con el que sigue, la consejería tampoco es manipular la vida del joven y volverlo dependiente al consejero. Los jóvenes tienen que aprender a depender del Señor. Cuando son menores de edad, obviamente de sus padres, de los que los cuidan, pero en general la consejería, yo no puedo hacer dependiente a un joven de mi proceso de consejería porque eso va a ser dañoso para el joven y para el pastor o para el líder también. Entonces la consejería, recuerden hermanos, no es un asunto de manipular o volver dependiente al joven del consejero. La consejería tampoco es, si lo ven en la pantalla, dar y mostrar nuestra voz como única e inamovible alternativa. O sea, lo que yo te estoy diciendo, muchacho, es lo que es y punto, nada y nada más. No puedes buscar otra opinión, es lo que yo estoy diciendo y no hay más opciones. Cuidado porque
usted y yo como consejeros, como pastores, también somos seres humanos, ¿no? La única voz y alternativa inamovible es la palabra, la voz de Dios, no la nuestra. Entonces, no, es que lo que yo te estoy diciendo te lo digo después de tantos años de experiencia, por eso te digo que es así y punto. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué sí debe ser consejería? Ustedes lo ven ahí en la mano derecha, en la columna de la mano derecha. La consejería es hablar la verdad y anunciar la palabra de Dios. Eso sí es consejería. Hablar la verdad de Dios al joven. Enunciarle la palabra de Dios al joven. Eso debe ser consejería. En eso debe moverse la consejería. ¿Qué más debe ser la consejería? ¿Qué más sí debe ser? Acompañar y apoyar al joven o a la persona en cambiar conducta y estilos de vida. Mire lo que dice, acompañar y apoyar. Ah, mira, trata de hacer esto, vamos a intentar esto. ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue la semana pasada con esto? Bueno, vamos a probar ahora de esta forma. Se le acompaña y se le ayuda a cambiar esas conductas o los estilos de vida, sobre todo que no son agradables al Señor, pecaminosos, pero es acompañarlo y apoyarlo. ¿Qué más debe ser consejería? ¿Qué sí debe ser consejería? Mostrar el camino de Dios. O sea, ante la lucha, la depresión, ante el pecado, ante la ansiedad, ante el conflicto, ante la falta de identidad, mostramos el camino de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué encuentra el joven en Dios, por Dios y para Dios? Eso sí debe ser consejería. Eso es mostrar el camino de Dios, mostrar el consejo de Dios, mostrar eh, la alternativa o lo que Dios quiere para el joven en el caso que esté viviendo o atravesando, ya sea a nivel, como les digo, personal, familiar, espiritual, vivencial, ¿no? ¿Qué más sí debe ser la consejería? Llevar al joven a la comunión con Dios, restaurar esa comunión. ¿Por qué? A ustedes les parecerá obvio ese punto, pero déjenme explicárselo un poco. En el 90% de los casos de consejería con los jóvenes, si me permite decírselo así, el 90% de casos en los jóvenes de consejería que son problemáticas que ellos atraviesan, situaciones a nivel de personal, de identidad, de práctica, ¿sí me entienden? La mayoría de esos casos, por eso digo un 90%, el joven o la persona pierde su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, la situación, lo que le está rodeando, le aleja de Dios, lo desconecta del Señor. Entonces, la consejería sí debe ser y debe tener como prioridad, no lo único, pero como prioridad, llevar al joven a que tenga nuevamente la restauración de su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos, hermanos, que, por ejemplo, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos desconecta de Dios. Necesitamos volver a tener comunión con Él. La debilidad nos aleja de Dios. Las situaciones que nos rodean y que rodean al joven buscan alejarnos de Dios. Entonces, la consejería en su ambiente general debe o busca llevar a que el joven vuelva a la comunión con Dios. Pero es que me siento así, yo creo que Dios no me perdona, yo creo que... No, tienes que volver. Lo primero que hay que hacer es volver al Señor. Conéctate, vuelve a Él. Restaura tu comunión con el Señor. La consejería sí debe ser proveer principios bíblicos que brindan respuestas. Eso sí, no solamente dar consejos amables al joven, sino proveer principios bíblicos, no que dejen al joven más confundido, sino que le den respuestas, que aclaren, que disipen su situación, sus conflictos. Eso sí debe ser consejería. Yo creo que si usted ha pasado por un proceso de estos, hermano, uno puede usar eso como ilustración también.
Si usted en algún momento ha tenido que ir a buscar consejería o apoyo pastoral, usted sabe que lo que más busca uno es que le den a uno respuestas a cosas que uno tiene, ¿no? En su corazón. Que tengo esta inquietud, estoy con esta gran incógnita. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere? Necesito una respuesta. Entonces, proveer principios bíblicos. Miren que dice proveer principios bíblicos que dan la respuesta a los jóvenes, la dan los principios bíblicos. No la damos nosotros en nuestra idoneidad o en nuestra humanidad. La dan los principios bíblicos. ¿Ven? ¿Qué más debe ser consejería? Ayudar a los jóvenes a entender su situación mediante la visión bíblica. ¿Qué significa eso? A ti te está pasando esto, estás viviendo esto, porque Dios muestra que esto es lo que sucedió y que como hiciste por acá, viene esto. Esto es lo que Dios, o sea, ¿por qué te está pasando esto? Bíblicamente te muestro por qué te está pasando eso. Por ejemplo, muchos jóvenes hoy todavía preguntan por qué llegan los ataques de ansiedad, de depresión, por qué a veces sienten ellos en su mente, en su corazón, que no tienen clara su identidad. Entonces, bíblicamente yo llevo a ellos, al joven, a que entienda bíblicamente lo que le está pasando. Vamos a decir que el diagnóstico mismo lo da la Biblia. Claro, tú te sientes deprimido y sientes esto así, porque el mismo salmista lo expresó. Mira lo que dice el Salmo, cómo se sentía el salmista, por qué se sentía así. Entonces te das cuenta, puede estar sucediendo algo igual contigo. ¿Por qué te sientes así? Lo mismo que le pasó al salmista, ¿sí? Y lo último que complementa lo que les estoy explicando, hermanos, que la consejería debe ser presentar el punto de vista escritural para cada situación que se vive y que se trata. El punto de vista bíblico para la ansiedad, el punto de vista bíblico para la depresión, el punto de vista bíblico para ayudar a las relaciones familiares, el punto de vista bíblico para tener cuidado con las modas, con la música, con la cultura, el punto de vista bíblico sobre la homosexualidad, sobre la perversión en los géneros hoy, el punto de vista bíblico, ¿no? El punto de vista bíblico, incluso porque hoy está pasando lo que está pasando a nivel mundial o en cada país, el punto de vista bíblico. El punto de vista bíblico, pastor, pero a mí, ¿por qué me está pasando esto? No consigo trabajo, no sé qué está sucediendo. El punto de vista bíblico. Y el punto de vista bíblico muchas veces es mostrarle a los jóvenes que hubo personas que pasaron por su misma situación. Se los acabé de explicar al principio de esta sesión y hace 8 días también, mostrándoles los ejemplos de los jóvenes, ¿se acuerdan? Entonces aquí tienen este paralelo, amados hermanos, general de lo que no es consejería y de lo que sí debe ser consejería, en este caso con jóvenes y con adolescentes. No sé si hasta acá, queridos, hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran mencionar. Cuéntenme, hermanos queridos, podemos tener un espacio acá para eso. Sobre lo que hemos trabajado hasta acá. Preguntas, comentarios, aportes también. Cuéntenme, mis queridos, ¿alguien? ¿O todo está bien? ¿Todo vamos bien? Vamos con claridad. Mi hermana Hilda. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Hola, buen día. No cabe duda que la palabra de Dios es nuestra base, ¿no? Ante situaciones o circunstancias bueno, yo tengo un niño de 7 años y él con sus compañeritos ya conversan sobre esta situación pues, del gay, de los homosexuales, ¿no? Y mi niño, ante esta situación, responde a sus compañeritos que en la Biblia viene que había Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí. Entonces, él ya está de alguna forma también compartiendo, ¿no? Ok. Tremendo.
qué bueno. Y digamos que eso es muy, si se empieza a ver en un niño ese resultado, imagínense cómo será en un joven, ¿no? Digamos que es bien formado en la palabra, que ha recibido sus bases bíblicas y sabe lo que la Biblia dice frente a o de. Sí, él dice que eso a Dios no le agrada porque Dios crió al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces, más que él va a una escuela adventista, nosotros le hemos enseñado las bases, ¿no? Y como usted lo dice, hermano, aquí en la casa tiene que ser el discipulado para prepararlos a los hijos para allá afuera, ¿no? Hay una frase que mi pastor ocupa mucho, ¿no? Y dice que nosotros debemos expulgar a nuestros hijos día con día, refiriéndose a los piojos. Y es cierto porque, bueno, por cuestiones de salud, en una época mis hijas pues tuvieron algunos animalitos, ¿no? Entonces era cuestión de revisarles el cabello de manera física, pero Sí. espiritualmente igual se puede hacer, ¿no? A ver qué comentaste, por qué dices esa palabra, quién te la dijo. Mira, estar con ellos día a día es un trabajo bien arduo y pues también nosotros como padres estamos aprendiendo y gracias a Dios por sociedades bíblicas porque ha hecho posible que esto nos dé una apertura para más conocimiento. Amén, así es. Perfecto, hay que seguir avanzando, mi hermana. Gracias por eso. Hermano Jorge. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a cada uno de los participantes de Sociedades Bíblicas. Primeramente agradecer a Dios por su vida, por su ministerio y por mostrar con claridad las cosas del reino de los cielos, ¿no? Y es efectivamente lo que estamos escuchando hoy en día, no solamente a través de las clases, sino a través del internet y de la sociedad misma, ¿no? De que se están invadiendo muchas culturas en nuestras congregaciones, ¿no? Y estamos haciendo realmente de la iglesia del Señor un show, ¿no? ¿No? Y estamos tratando de, como decían antes, del super yo, ¿no? El Ujú, super yo de ya no depender ya totalmente del Espíritu Santo, ¿no? Sino ujú. no depender de Dios, sino depender de uno mismo, ¿no? Como lo decía este movimiento, el G12, ¿no? Que Sí. decía, ¿no? Que cuando el G12 llegue a funcionar, ya no necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo, lo dijo una vez aquel pastor, ¿no? Ajá. Bueno, si se llama pastor, ¿no? Por eso es que es importante eh, que toda la congregación, no solamente es la labor del pastor, porque el cuerpo de Cristo lo conforman todos, ¿no? Que Ujú. toda la congregación tiene que estar abocada a prepararse para poder disipular a los jóvenes, ¿no? Usted en las primeras clases enseñó sobre los tipos generacionales, ¿no? La generación X, la generación alfa. Entonces, cada día los jóvenes se van discurriendo como el aceite en la mano, ¿no? ¿No? Ya no es como el agua, sino como el aceite, ¿no? Y tenemos que estar, pues, cada día en ese avance de poder aprender cada día más, ¿no? Pero tristemente, muchos de nosotros, los miembros de las congregaciones, solamente esperamos que los pastores lo puedan realizar esa labor, ¿no? Pero cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, si no mal recuerdo, cuando Jetro le dice bien claro, ¿no? No te puedes cargar todo tú, ¿no? Tienes que designar, ¿no? Ujú. Varones de virtud, ¿no? Y tales requisitos, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que la iglesia tiene que ser responsable y parte Ujú. también de poder aconsejar a muchos jóvenes, ¿no? Y principalmente, como dice la escritura, ¿no? Que el que no sabe edificar su casa, ¿cómo podrá edificar la casa del Señor, ¿no? Y a veces, tomando un ejemplo, ¿no? En el colegio esperamos que los profesores enseñen a nuestros hijos, ¿no? ¿No? Pero la educación viene de casa, ¿no? En el colegio se va a instruir. Igual en la congregación, ¿no? Esperamos que los pastores, corrijan a nuestros hijos, pero somos nosotros los padres llamados a corregir. Pero eso es importante y hago una exhortación, ¿no? A que la iglesia debe estar en pleno,
en pleno, preparándose realmente, ¿no? Como dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Que vendrán falsas señales, falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Y aún los escogidos serán engañados, ¿no? ¿No? Y entonces hoy en día vemos cómo se va introduciendo estos lobos rapaces que la Biblia lo llama el ladrón, ¿no? El ladrón que entra, ¿no? ¿No? Cómo entra la congregación con esas falsas enseñanzas, ¿no? Y realmente han dejado de lado las escrituras, ¿no? Han dejado de lado o solamente hacen una eisegesis bíblica y no una exégesis bíblica, ¿no? Hacen una eisegesis bíblica tomando solamente una porción de la Biblia, ¿no? Y muchas veces se han acostumbrado las congregaciones a solamente estudiar un pequeño versículo y quieren hacer de ese versículo lo que usted dijo en delante, ¿no? Una teología bíblica, ¿no? La teología bíblica es conocer la Biblia, ¿no? No solamente es lo que dice, sino qué es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro llamado, ¿no? Porque yo lo veo desde este punto, corríjame verdaderamente si estoy equivocado, pero yo veo la maldad cíclicamente, ¿no? O sea, la maldad se va repitiendo generación tras generación y la misma, ¿no? Y la Biblia lo dice, ¿no? ¿No? Que serán como en los tiempos de Noé, ¿no? Por ello es, nuevamente reitero esto, es importante estos cursos y que es necesario invertir en el reino de los cielos porque hay un mundo que realmente necesita de la luz de Cristo, ¿no? Y con respecto a la consejería, es algo muy importante, ¿no? A veces el consejero se frustra cuando dice, no me hizo caso, ¿no? Y que no es que te va a hacer caso, sino esa es la palabra, consejería, ¿no? Si él lo toma, bien, y si no lo toma, allá, ¿no? ¿No? Como dice la escritura, ¿no? Si él salva su alma, tú estás limpio, ¿no? Y si él no se salva, bueno, si él no toma el consejo, bueno, es problema de cada uno, ¿no? Pero uno tiene que saber direccionar, ¿no? Pero siempre, como dice en la escritura, ¿no? Todo lo que le pidas al Padre en secreto, Él te recompensará en público, ¿no? ¿No? Y eso es muy importante, ¿no? Muchas gracias, pastor, por escucharme y muchas gracias a usted también por enseñarnos, pastor, y que, bueno, esperamos verlo en otros cursos, quizás, y es importante realmente recibir todas estas enseñanzas de parte de Dios, que Dios lo ha ido instruyendo a usted. Muchas Amén. gracias. Así es, ¿no? Gracias a usted, hermano Jorge, por su aporte, que creo que es bastante, amplía un poco también lo que ya estábamos tocando acá, referente a esta, digamos, disciplina, este ministerio de la consejería, el reto que tenemos, que ustedes tienen, pero sobre todo la importancia en este reto de desarrollar la trabajo de consejería con los jóvenes y adolescentes hoy. Bien, déjenme mostrarle acá, si tiene la Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Hay una base bíblica que le quiero dejar. Hay muchas, pero déjeme dejarle por lo menos una base bíblica para el desarrollo de consejería con los jóvenes. Efesios capítulo 4, si tiene su Biblia, por favor. Un texto que nos da, sí, un segundo ya. Nos da, a ver, yo lo busco por acá. Permítame. Que a veces esto aquí. Ok. Ya fue. Ok. Esta entonces es una base bíblica a la luz de Efesios capítulo 4. Déjeme leer entonces el texto. Del versículo 1 en adelante dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza a vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, profetas, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí hay varios principios que eh, este texto nos da como base bíblica para desarrollar la consejería con los jóvenes o del por qué desarrollar la consejería bíblica con los jóvenes, que cómo podemos, digamos, qué podemos tener de base para este ministerio de consejería con los jóvenes. Lo primero, en el versículo 1, se ve lo que Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, la consejería con los jóvenes debe ayudarles a llevar o a evidenciar y a mantener un estilo de vida en el Señor. Es decir, la consejería debe ayudarles a desarrollar lo que Pablo le dice aquí a la iglesia de Éfeso. Anden y vivan como es digno de lo que son. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué son ustedes? Son hijos de Dios. Entonces mantengan un estilo de vida conforme a lo que son. O sea, según la identidad que tienen, es lo que Pablo les está diciendo, estamos llamados a evidenciar, a mantener un estilo de vida en el Señor. Entonces la consejería debe ser un medio, una forma por medio de la cual ayudamos a nuestros jóvenes a evidenciar y a mantener el estilo de vida en el Señor. ¿Por qué debes cambiar? Porque estás llamado a vivir como es digno de tu llamado, de tu vocación, de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que Dios te ha dado a ti como hijo, como hija. Entonces, lo primero en la dinámica de esa consejería con los jóvenes es llevarles a evidenciar y a mantener un estilo de vida en el Señor. Lo segundo está en el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense que dice soportándoos, y soportar hace referencia a aceptar. Aquí hay algo que es, digamos, más un llamado para nosotros. La consejería debe ser un espacio donde se le muestre a los jóvenes la aceptación y la paciencia del Señor, porque los jóvenes necesitan aceptación y paciencia. Uno de los ministerios, yo me atrevería a decir que es un común denominador. El que trabaja con jóvenes y con adolescentes necesita mucha paciencia con los jóvenes y con los adolescentes. Y necesitamos desarrollar la paciencia en el amor del Señor, como dice el versículo 2. Fíjense que Pablo está diciendo, sopórtense unos a otros. Eso es, ayúdense, aconséjense unos a otros. Por ejemplo, yo me he encontrado con líderes y con pastores o aún con personas que trabajan con jóvenes y adolescentes que les falta la paciencia para con ellos. O sea, si hay algo que los jóvenes necesitan en un proceso de consejería, recibir y ver, es la paciencia y la aceptación del Señor. No que cuando llegue el joven a pedir el proceso de consejería, otra vez usted en lo mismo, pero usted, yo pensé que usted ya había superado esto. ¿Sí ven? O sea, pero cuántas veces tenemos que decirles a ustedes, otra vez en lo mismo, otra vez. Por eso Pablo habla de paciencia, aceptación y amor. Entonces, el desarrollo de la consejería con ellos tiene que darse
sobre la base de lo que Pablo toca en el versículo 2. Tercero, los jóvenes necesitan ser tratados como iglesia. Necesitan ser tratados como parte del cuerpo de Cristo. Del versículo 3 al 6 ustedes vieron eso, ¿no? Guardemos la unidad en el vínculo de la paz, la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Todos somos llamados a una misma vocación. Todos tenemos un mismo Señor, un mismo Padre que está por todos, sobre todos y en todos. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá es llamarnos a que en este proceso también de trabajo, de consejería, de ministerio con los jóvenes, los tratemos como parte del cuerpo, parte de la iglesia. Son miembros del cuerpo del Señor. El versículo 16, al final ustedes vieron que dice, de quien todo el cuerpo concertado, unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, ¿sí ven? Para crecimiento, entonces se ayudan mutuamente en edificación. ¿Por qué edificamos a los jóvenes en estos procesos de consejería? Porque son parte del cuerpo. Nos ayudamos mutuamente, los ayudamos a edificarse porque son parte del cuerpo concertado en Cristo, es lo que está diciendo el versículo 16. Para que puedan crecer, ellos necesitan ser parte del cuerpo. Y eso se desarrolla en medio del proceso de consejería, ¿no? Cuarto, los jóvenes necesitan descubrir su medida de gracia y su don. Eso está en el versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, ¿sí ven? Conforme a la medida del don de Cristo. El proceso de consejería con los jóvenes debe ayudarles a descubrir cuál es la medida de gracia que tienes en el Señor. ¿Qué don te ha dado el Señor? Ellos necesitan descubrir esa medida de gracia y el don de Dios. ¿Por qué? Porque eso también les va a dar soporte, propósito, les va a solidificar su identidad. ¿Ven? Y fíjense que aquí Pablo lo está mencionando a cada uno de nosotros. ¿Qué necesita descubrir el joven en un proceso de consejería? La medida de gracia que Dios ha puesto en él. ¿Qué don ha puesto Dios en él? ¿Y para qué? ¿Sí ven? Porque eso también le da importancia en el Señor al joven. Eso también le da sentido en el Señor al joven. ¿Ya? Entonces ellos necesitan descubrir, y eso se debe desarrollar dentro del proceso de consejería, su medida de gracia y su don. Quinto, la consejería pastoral nace, se sostiene en Cristo para poder ser ministrado a los demás. Versículos 11 y 12, si ustedes me preguntan, dentro de los 5 ministerios, ¿dónde radica la consejería? Pues en el ministerio pastoral, dentro del ministerio de pastores, ¿no? O sea, cuando él dice que él mismo constituyó a pastores dentro del ministerio pastoral, se desarrolla el ministerio de consejería, porque por eso hablamos de consejería pastoral con los jóvenes, ¿no? Ahora, lo interesante es que el centro del ministerio de consejería con los jóvenes es Cristo, la persona de Cristo. Y ahora, hay un propósito para el ministerio pastoral o de consejería pastoral con los jóvenes, y está en el versículo 12, perfeccionarlos. ¿Sí ven? Ahí está en el punto 6. Entonces, mire esto, no solo perder de vista dónde nace, dónde surge el ministerio pastoral de consejería en Cristo y quién lo sostiene para con los jóvenes, sino cuál es la finalidad. Versículo 12 y 13. Perfeccionar a los santos para la obra, para la edificación y qué más, para que todos lleguen al conocimiento y a la medida de un varón perfecto. O sea, ¿cuál es la finalidad en los procesos de consejería con los jóvenes? Perfección, edificación, que ellos cada vez más crezcan a la estatura de Cristo, no del pastor, no de la iglesia, no del líder, sino que lleguen a, o sea, si usted de pronto quiere una razón, vamos a decirlo escueta, de por qué tanto proceso de consejería con los jóvenes, ¿qué vamos a lograr con ellos? Que lleguen a la estatura de Cristo. Así como usted y yo seguimos creciendo,
hasta la estatura de Cristo. O sea, la estatura de Cristo, vamos a decirlo así, es inalcanzable. ¿Me explico? O sea, la estatura de Cristo está acá y nosotros tenemos ese estándar. Entonces, hacia allá seguimos caminando. Pablo lo dijo, no lo he logrado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Entonces, todo proceso pastoral, todo proceso de consejería, todo proceso de ministración, todo proceso de oración, todo proceso de palabra, todo proceso de ministerio, siempre debe tener la finalidad, y cuanto más la consejería, de que el chico, el adolescente, el joven crezca a la estatura de Jesús. Ese es nuestro estándar, vamos a ponerlo así, el estándar al que debemos llevarlos. Que es un estándar que en este caso, en este pasaje, Pablo mismo lo está colocando para cumplir y desarrollar una plenitud. Pero la plenitud está en qué? La estatura de la plenitud de Cristo. Si se dan cuenta que, ¿qué les decía yo ahorita a ustedes cuando les puse el ejemplo, hermanos, y eso lo vamos a ver también más adelante, por qué no usamos, por qué no tenemos métodos centrados en el hombre? ¿Por qué no tenemos métodos para sacar de la crisis y de las dificultades a los jóvenes centradas en otro tipo de ciencias o ideologías? Porque ninguno de ellos lleva a la plenitud de Cristo. Ninguno de ellos lleva a la plenitud de Cristo. O sea, usted y yo estamos caminando para poder tener la plenitud de Cristo en nosotros, en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Ese es el enfoque con los jóvenes también. Llevarlos a que sean plenos en Cristo. Eso hace referencia a esa palabra, la plenitud, a que estén realizados en Cristo. La plenitud de Cristo es la que alcanza, la que llena, la que sacia, la que completa al joven en ese proceso de consejería o en ese proceso, digamos, de trabajo pastoral con ellos, ¿ok? Entonces, como les decía, este es un texto, hay muchos, pero este es uno de los textos que nos da, o para que ustedes vieran, una base bíblica para desarrollar la consejería o el desarrollo de consejería con los jóvenes y con los adolescentes. Muy bien, déjenme terminar esta parte de hoy, o este módulo de hoy, haciendo una radiografía o mostrando una radiografía de padres y adolescentes, de padres de adolescentes y de jóvenes en la escritura, porque qué bueno es ver que la misma Biblia también, eso lo empezamos a hacer incluso el sábado pasado, ustedes se dieron cuenta, pero esta radiografía, digamos, que nos va a permitir ver un poco más. Cuando yo hablo de radiografía es que podamos, usted y yo, analizar estos ejemplos de padres, de adolescentes y de jóvenes bíblicos, o sea, ¿cómo fueron estos padres bíblicamente? Porque son ejemplos bíblicos. ¿Cómo fueron estos padres con sus hijos adolescentes y jóvenes que tuvieron? O sea, hace 8 días nos centramos en jóvenes, ¿se acuerdan? Vimos ejemplos de jóvenes. Hoy vamos a centrarnos en algunos ejemplos de padres de jóvenes. ¿Por qué? Porque eso también nos permite tener un conocimiento, un contexto con el que probablemente, muy probablemente nos vamos a encontrar con jóvenes y adolescentes que tengan un contexto familiar de padres parecido a los que vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos a Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva allá en Génesis? ¿Fueron padres de quiénes? De Caín y de Abel. De hecho, Adán y Eva fueron padres. Aquí hay algo bien interesante en Adán y Eva. Adán y Eva no tuvieron, fueron padres, fueron los primeros padres de dos jóvenes, los primeros jóvenes en la tierra, Caín y Abel. Pero Adán y Eva no tuvieron padres terrenales. Es decir, que el modelo paternal de Adán y Eva directamente fue Dios. O sea, podemos decir en otras palabras, ¿quién enseñó a Adán y Eva las bases de la vida, las bases de su relación como pareja, las bases de cómo debían criar, etcétera, etcétera? Dios directamente.
¿Quién enseñó a Adán y Eva como padres los límites de lo bueno, de lo malo, los principios que debían obedecer para agradar al Señor? Dios mismo. Ahora, después de la caída, después del pecado, ustedes se dan cuenta que la misma función de padres de Adán y Eva cambió. Y si usted lo ve allá en Génesis capítulo 3, del 3 en adelante. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron padres que probablemente no enseñaron tan claramente a Caín y Abel, sobre todo a Caín, cómo acercarse a Dios. Vamos a decir, el diseño de vida espiritual que debían mantener ellos como hijos. Parece que no lo enseñaron muy bien. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso, pastor? De lo que sucedió con Caín. Vayan teniendo en cuenta lo que yo les hablé hace 8 días con cada uno de los jóvenes, porque la mayoría de esos jóvenes entran dentro de este grupo de padres que vamos a estar tocando. Por ejemplo, si tú te fijas, eh, ¿dónde estaban Adán y Eva al darse cuenta o digamos, ellos se dieron cuenta del problema con Caín? Fue cuando ya Caín mató a Abel, el problema que había en el corazón de Caín. Entonces, también podemos ver que Adán y Eva fueron unos padres no tan cercanos al corazón de sus hijos. Porque un sentimiento como el que Caín tenía, acuérdense, que decayó su semblante eh, y que estaba lleno de ira. Un corazón como el de Caín es un corazón que no se edifica de la noche a la mañana así. Entonces, una pregunta que yo hago ahí es, ¿dónde estaban Adán y Eva que no dieron cuenta de lo que sucedía y estaba pasando, o no se dieron cuenta, en el corazón de uno de sus hijos? Porque si te das cuenta, la historia sí me muestra que Abel supo acercarse a Dios. El corazón de Abel era diferente. ¿Por qué? ¿Sí ven? Entonces, recuerden que estamos haciendo una radiografía de estos padres, ¿no? No solamente estamos colocándolos de ejemplo para darles duro, sino que es una radiografía porque muchos padres hoy hay como Adán y Eva. Son en cierto grado distantes a las luchas y a los conflictos de los corazones de sus hijos. Por eso se levanta una generación como lo pasó con Caín, ¿ya? Yo me imagino que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que Caín mató a Abel, una de las preguntas que entre ellos debieron haberse hecho fue esa: ¿en qué momento sucedió esto? ¿No le pasa que a veces uno escucha a esos dos padres? Oiga, ¿y en qué momento perdimos el control de nuestro hijo? Exactamente, ¿en qué momento perdiste el control de tu hijo? Te pasó lo de Adán y Eva. Entonces, con esto que les estoy mostrando, hermanos queridos, incluso les estoy anexando que en todo proceso de consejería con jóvenes es necesario también un proceso de acercamiento y de conocimiento de sus padres o del contexto familiar. Porque mucho se va a conocer del contexto familiar, de la problemática que está viviendo el joven. ¿Qué más sucedió con Adán y Eva? Por ejemplo, ellos, después de la caída, desen cuenta que ellos criaron a Caín y Abel, ¿dónde? Fuera del huerto. O sea, Adán y Eva fueron levantados como padres y como una generación de padres en un contexto totalmente diferente al en el que criaron a Caín y Abel. Y eso también influye en la crianza. Caín y Abel tal vez fueron concebidos en el huerto, pero fueron concebidos, digamos que Eva quedó embarazada tal vez de ellos en el huerto del Edén, pero nacieron fuera del huerto. ¿Se acuerdan que el Señor los sacó del jardín del Edén? Entonces,
el contexto en el que se desarrollan los padres y vamos a decir, los papás, las mamás de muchos jóvenes hoy, no de todos, como nos pasa a usted a mí, es un contexto diferente al el que están viviendo o han sido creados. O sea, nosotros fuimos criados en un contexto diferente al que hoy están siendo criados los jóvenes y los adolescentes. Eso me lo muestra la historia de Adán y Eva. Y en alguna manera ustedes saben que eso también influyó en el corazón de Caín. La caída, el pecado, la desobediencia, ¿no? Entonces, este primer grupo de padres, si se dan cuenta, lo estamos haciendo como radiografía general. Déjenme explicarle este segundo y con este vamos a ir cerrando. Noé y su esposa, ¿recuerdan? ¿Qué pasa con Noé y con la familia de Noé? Fueron la segunda familia que fue usada para originar la descendencia humana, ¿sí o no? Los primeros fueron Adán y Eva. Llega el diluvio, se corta todo. Solo quedaron, vamos a decir, como segundo Adán, Noé. Su esposa, sus hijos y sus familias. Entonces aquí vemos ya a unos padres, fíjense esto, Noé y su esposa convivieron, desarrollaron convivencia con las familias de sus hijos. O sea, aquí ya tenemos un hogar con una familia extendida. Muy diferente a Adán y Eva, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a decir que en alguna manera, Noé y su esposa tenían injerencia y tuvieron injerencia en principio en los hogares y en los matrimonios de sus hijos. Diferente a Adán y Eva, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a tener hoy también la posibilidad de encontrarnos con nuestros jóvenes y adolescentes que vengan de un contexto donde sus padres han tenido mucha más injerencia de la que creemos en su vida y aún en su edificación relacional o en sus mismas familias hoy. Por ejemplo, yo estoy en una cultura acá, en esta ciudad donde yo estoy ahorita, en Medellín. Medellín acá en Colombia es una cultura muy matriarcal. ¿Qué significa eso? Déjeme explicarle. Aquí las familias, aquí se dicen paisas, las familias paisas tienen esta costumbre. Los abuelos edifican su casa, primer piso. Luego vienen los hijos de esos abuelos, o sea, los padres, edifican su casa en el segundo piso. Luego vienen los nietos, o sea, los hijos de estos padres, nietos de los abuelos, y edifican su casa y su matrimonio, tercer piso. Entonces, no solo tienen la costumbre de vivir o en la misma casa o muy cercano. No, ¿dónde vive su papá? Aquí en la otra casa. Sino que mantienen esa convivencia. Almuerzan juntos en esta casa, luego en la otra, comen acá, todos, ¿sí me entienden? Entonces, eso ingiere mucho en la crianza de las nuevas generaciones hoy. Porque los abuelos, aunque usted no lo crea, todavía tienen, aquí le dicen a la abuela la mamita. La mamita todavía tiene mucha injerencia en la casa y en la familia de su hijo y de sus nietos. Tremendo. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vengo, yo sé que aquí hay hermanos que viven en Bogotá, que es la capital aquí de Colombia, ¿cierto? En Bogotá no es así. En Bogotá, querido, ¿usted se casó? ¿Formó familia? Ok. El que se casa tiene casa y costal para la plaza. A vivir aparte. Y si puede lejos, mejor. O sea, el bogotano, diferente al paisa, que es el de acá de Medellín, de esta ciudad, no, vamos a decirlo así, no tiene como costumbre pasarse la metida todo el día y todos los días en la casa de sus papás o viceversa. Aquí sí. Entonces le pongo el ejemplo, fíjese que está ilustrado con Noé y sus hijos, porque así pasó. Dios le dijo a Noé, entra en el arca tú, tu esposa, tus hijos y sus familias. Recuerde que en el arca duraron más de un mes. ¿Cómo habrá sido esa convivencia? Entonces, tenemos jóvenes y adolescentes hoy con los que tú te puedas encontrar
que vienen de ese contexto familiar que hay que tener en cuenta dentro del desarrollo de consejería. Porque a veces los vínculos paternales y maternales y de abuelos son difíciles de cortar en el joven y el adolescente, pero sí están trayendo problemas a su vida hoy. ¿Ven? Yo no sé si ustedes se están dando cuenta lo completa que es la Biblia en mostrarnos este tipo de radiografías que nos ayudan en el proceso de consejería con los jóvenes y adolescentes. Un Caín no fue criado por un Noé. ¿Me explico? Un Cam no fue creado por un Adán. ¿Usted sabe qué pasó con Cam? Deshonró la desnudez de su padre. Eso no fue lo que hizo Caín. Qué interesante, ¿no? Caín tuvo problema fue directamente con su hermano. Cam tuvo problema directamente con sus padres. ¿Sí lo ve? O sea, interesante el asunto. Entonces, una pregunta que yo les hacía a ustedes el sábado pasado y se las vuelvo a hacer, hermanos, porque la historia me permite hacerlo. ¿Dónde estaba la mamá de Noé? La mamá de Cam. ¿Dónde estaba la esposa de Noé? ¿Dónde estaba? Era una madre ausente. ¿De dónde saca eso, pastor? De la historia. Muéstrame dónde estaba. No estaba. Y no es que porque el autor solamente se quiso centrar en Noé. Entonces hubiera hecho lo mismo con Adán y Eva. Una madre ausente, ¿qué puede generar? Puede generar, no es una regla, les estoy colocando un ejemplo. Una madre ausente puede generar un corazón de un hijo que deshonre a su padre. Claro, total. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles con estas radiografías, hermanos, de padres, porque me faltan otras dos que las vamos a ver, Dios mediante, próximo sábado. Tener una panorámica para poder trabajar o desarrollar el proceso de consejería de manera más efectiva, de manera más directa y clara, ¿no? Entonces, fíjense también cómo las culturas, como lo que levanta el mismo contexto del hogar genera. Amados hermanos, hemos llegado a nuestro tiempo final de la clase hoy. Gracias por su atención, por haber estado acá. No se les olvide ir revisando el campus bíblico, ¿verdad? Y todo, digamos, lo que hay allí de actividades. Yo estoy también mirando ahí cuando están los foros. Recuerden que el sábado, creo que fue el sábado pasado que debían eh, ver algo del quiz, ¿no es cierto? Ese quiz estaba muy fácil. Entonces, ahí ya van mirando ustedes lo de las notas. Amados hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga, que tengan un resto de fin de semana bendecido.